En este video tutorial vamos a aprender a construir techos en Revit. Los vamos a construir en 3 dimensiones de una forma sencilla porque nuestra única finalidad va a ser conseguir las mediciones. Pero luego, si nosotros tuviéramos que hacer una sección constructiva y quisiéramos detallar al máximo un falso techo, vamos a colocar componentes de detalle en 2 dimensiones que los vamos a hacer paramétricos para que veáis las ventajas que nos ofrece esto. Para construir techos en Revit merece la pena utilizar los planos de techo que tenemos en el navegador. Una planta de techo es una planta que tiene como peculiaridad que el corte está más alto que una planta normal. Podemos comprobarlo en la ventana de propiedades, en el apartado gris clarito extensión, en el cajetín rango de vista. Y aquí, en el apartado plano de corte, podemos comprobar que está dado a 2,3 metros. Recordad que una planta normal por defecto tiene el corte a 1,2 metros. Además de eso, tiene otra peculiaridad un plano de techo, y es que te permite mostrar los objetos que quedan por encima. Luego son ideales para representar falsos techos, representar luminarias o representar algún tipo de conducto de instalaciones que esté colocado en los techos. Para construirlos nos vamos a la ficha Arquitectura, al grupo Construir, a la herramienta Techo. Y al igual que la herramienta Suelo, en el desplegable podríamos almacenar diferentes tipologías de suelo. Y podríamos en Editar tipo configurarlas, configurando una estructura de capas que en nuestro caso va a ser de placa de yeso laminado de 3 centímetros. Para decidir la altura que va a tener el falso techo, nos venimos aquí al cajetín desfase de altura desde el nivel y por ejemplo escogemos un desfase de 2,4 metros. La herramienta techo tiene 2 formas de construirse: o bien techo automático, donde el programa automáticamente reconoce contornos cerrados de muros, o boceto de techo, que sería similar a construir el boceto magenta de un suelo o el boceto magenta de una cubierta. Vamos a hacerlo de las 2 formas. Por ejemplo, techo automático es tan sencillo como situarse con el ratón dentro de habitaciones y el programa reconoce contornos de muro. Entonces es tan sencillo como clicar encima de la habitación y ya estaría colocado. Nos vamos al 3D y aquí estaría nuestro techo colocado a una altura de 2,4 metros. La segunda forma de construirlo es dibujando el boceto magenta. Nos vamos, por ejemplo, a la planta primera de techo y si, por ejemplo, quisiéramos un techo que no estuviera perfectamente pegado a los bordes, sino que quisiéramos dejar un espacio, por ejemplo, de 10 centímetros para meter un sistema de luminarias que ilumine todo el contorno del techo, pues nos vamos a la herramienta techo de nuevo, nos vamos a boceto de techo y vamos a dibujar el contorno magenta aprovechándonos de un desfase de 10 centímetros. Entonces podemos utilizar los forzados de cursor que tenemos, pero el programa nos va a devolver un desfase. Si la dirección del desfase no es la que estamos buscando, con la barra espaciadora volteamos el desfase. Y entonces utilizamos los forzados de cursor que tenemos disponible en pantalla. Vamos a hacernos todo el perímetro del techo, en este caso con un desfase de 10 centímetros. Vamos a terminarlo y cuando tengamos el contorno magenta cerrado sin solapamientos de líneas, le damos al check y nos vamos al 3D para comprobar que también tenemos un techo construido. Con este tipo de construcción lo que vamos a conseguir son las mediciones reales. Si seleccionamos el techo, fijaos que él ha calculado el perímetro, él ha calculado el área y él ha calculado el volumen. Sin embargo, si tuviéramos que hacer una sección constructiva, quizá este detalle resulta muy sencillo y necesitamos dibujar, por ejemplo, información del despiece, información de los anclajes, para que luego el constructor no tenga problemas a la hora de colocarlo. Para detallar al máximo elementos constructivos que en el modelo los hemos realizado de una forma más básica, vamos a utilizar la herramienta componente de detalle.
Son familias de componente RFA, pero con la particularidad que son en 2 dimensiones. Pero por supuesto, se pueden diseñar con todo tipo de parámetros. En nuestro caso vamos a construir, vamos a dibujar un falso techo paramétrico para que veáis las ventajas y la velocidad de dibujo que luego vamos a obtener. En nuestra familia van a existir una serie de parámetros, por ejemplo, altura del falso techo, espesor de falso techo, y luego para que los anclajes se vayan colocando de una forma rápida, vamos a hacer una matriz paramétrica. Y luego esa matriz la vamos a relacionar con una fórmula matemática. De manera que el número de anclajes va a ser igual al tramo de forjado dividido entre la separación de montantes. Cuanto más tramo de forjado a cubrir, mayor será el numerador, por tanto, mayor número de anclajes. Y si el tramo a cubrir es más pequeño, menor número de anclajes. Si luego en algún ejemplo en particular vemos que la separación es muy grande, podríamos reducirla y también se aumentaría el número de anclajes. Vamos a ver cómo colocamos esto en Revit. Cualquier tipo de dibujo en 2 dimensiones, cualquier tipo de detalle, tenemos que hacerlo siempre desde la ficha Anotar. Si no queremos dibujar directamente sobre el proyecto, sino que queremos utilizar familias que ya están realizadas, nos vamos al grupo Detalle, dentro del desplegable de componente, componente de detalle. Y nosotros ya tenemos cargado este falso techo. Primero vamos a dejarlo por aquí suelto para que veáis la ventaja de los parámetros y luego también vamos a ir colocándolo en su sitio. Por ejemplo, en este caso, en esta esquina también y en esta esquina. Entonces, se nos ha olvidado comentar que todos los parámetros que hemos diseñado en la familia son por ejemplar. Eso significa que si seleccionamos cada ejemplar, los tendremos disponibles en la ventana de propiedades. Luego podremos cambiar ejemplar a ejemplar sin necesidad de duplicar. Entonces, si ahora, por ejemplo, nos dibujamos unas líneas a distancias diferentes, pues vamos a ver la ventaja de este tipo de familia paramétrica. Si alineamos a la línea el final del falso techo, se estira el tramo de forjado, aumenta por lo tanto, y entonces también aumentan el número de anclajes. Entonces fijaos qué rápido se pueden ajustar los falsos techos a la distancia que necesitemos. Pues si en nuestro ejemplo alineamos al final de la pared el final del falso techo, perdonad, control Z, alineamos al final de la pared, ahí está el final de nuestro techo, alineamos al final de la pared el final de nuestro techo y por ejemplo aquí alineamos el final de nuestro techo. Entonces tenemos las mediciones perfectas del falso techo construido y a la vez tenemos un detalle en 2 dimensiones que nos sirve para representar de la forma más exacta cómo va a ser ese falso techo en la realidad. Si tuviéramos que hacerle alguna modificación de altura, pues gracias al parámetro altura podríamos, por ejemplo, cambiarlo a 50 centímetros. Pero claro, en este caso también tendríamos que cambiar la construcción del techo y ponerle 2,2 para camuflarlo y enmascararlo perfectamente. ¿Vale? Por último, queríamos comentar que muchas veces los techos están relacionados con las luminarias. Si nuestra intención es colocar una lámpara que esté fijada a los techos, por ejemplo, hemos descargado de las librerías una lámpara ventilador. Si nos vamos a arquitectura, construir, dentro del desplegable componente, queremos colocar la lámpara y no hemos colocado techos, imaginaos que nosotros queremos fijarla a la parte de abajo de un forjado. Si no hemos colocado techos, aparecerá un prohibido en pantalla. Luego, fijaos que no te dejaría colocar las lámparas por debajo de los forjados y tan solo te permite colocar las lámparas si has colocado techos. ¿Vale? Tenemos que entender la razón por la que pasa esto.
Nosotros, si nos diseñamos una familia de lámpara y tenemos que elegir la plantilla de arranque, dentro de la carpeta Family Template están todas las plantillas de arranque para diseñar familias. Entonces lo lógico es que cogiéramos luminaria métrica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las lámparas están diseñadas con la plantilla de arranque luminaria métrica basada en techo. Hay veces que si la plantilla de arranque está basada en un elemento, por ejemplo, fijaos que en toda esta carpeta hay muchas veces que las familias se pueden construir basadas en otro elemento, basado en muro, basado en techo, basado en cubierta, basado en cara, pues eso significa que o reconoce en lo que está basado o te va a aparecer un prohibido como diciendo que no te permite colocarlo. Pues oye, cuidado con eso, que muchas veces aparece un prohibido en pantalla y no sabemos la razón. Significa que están diseñadas basadas en techo y entonces tienen que reconocer un techo. Entonces se pueden colocar perfectamente en cualquier techo. Si alguna vez necesitamos colocarlas debajo de un forjado, pues oye, hay un pequeño truco o un pequeño mecanismo que es, si te vas a la planta primera, por ejemplo, construirte un trocito de techo, por ejemplo, oye, voy a construirme un trozo pequeño con un rectángulo de techo, lo vamos a colocar justo a 2,7 para que se meta dentro del forjado, 2,7, nos vamos al 3D, vemos ese trocito de techo y fijaos que sí que te dejaría colocar lámparas en ese pequeño trocito. Y luego, si seleccionamos el techo porque no necesitamos que se vea en pantalla, podríamos con el botón derecho ocultar en vista el elemento. Luego, si al final necesitamos que parezca que está fijado a forjados, también se podría construyéndonos un trozo de techo y luego ocultándolo en la vista. Pues si os ha gustado el tutorial, nos gustaría que le dierais a me gusta, que lo compartierais para que le pueda servir a alguno de vuestros amigos y que os suscribáis al canal.